Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras tanto, en la aldea de Betania, la noticia del sufrimiento de Lázaro había comenzado a esparcirse como el viento. Los corazones de los que conocían a la familia se llenaban de pesar. María y Marta, las hermanas de Lázaro, se afligieron ante la inminente pérdida, y con cada lágrima que brotaba de sus ojos, clamaban a Dios, esperando que su amado hermano no fuera llamado a la eternidad. No lejos de allí, Jesús escuchaba los susurros de sus discípulos sobre la noticia. Conocía el dolor que acechaba a sus amigos, pero también sabía que esta situación serviría para manifestar la gloria de Dios. Tomando a sus discípulos, pronunció: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Juan 11:4. Las nubes que cubrían el cielo parecían reflejar la inquietud del Espíritu. Al día siguiente, Jesús decidió dirigirse a Betania. Al acercarse, el eco de las palabras de Marta llegó a sus oídos: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Y en su voz, no había únicamente reproche, sino una profunda esperanza. Pero aún ahora, sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11:22. Cuando Jesús vio a Marta, el dolor en su corazón era profundo. Se acercó a ella y le preguntó: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. En ese instante, Marta, aunque afligida, sintió la fe que renacía en su interior. Jesús estaba en el centro de la tormenta, y su autoridad era más grande que la muerte misma. Finalmente, llegó al lugar donde estaba Lázaro, y la multitud que rodeaba el sepulcro se hizo eco de su presencia. Jesús, con el rostro sereno, les pidió que quitaran la piedra del sepulcro. Marta, ante la inminente descomposición, exclamó: Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Juan 11:39. Pero Jesús, con voz firme, le respondió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Con un rayo de esperanza en sus corazones, obedecieron. El aire se volvió tenso mientras la piedra era retirada, y un susurro divino parecía envolver a todos los presentes. Jesús levantó los ojos al cielo y oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. Su voz resonaba con poder, y no solo fue una súplica, era una declaración de fe en el poder resucitador de Dios. Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. La voz de Jesús se elevó con autoridad, retumbando en el sepulcro. Y, oh milagro de la vida, Lázaro emergió, aún envuelto en vendas. Un murmuro de asombro y terror llenó el aire, y muchos creyeron en él aquel día, porque habían sido testigos de la majestad divina. Mientras las alabanzas ascendían, Jesús miró a sus discípulos y les dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. En sus corazones se encendió una luz, revelando que la historia de Lázaro no solo era sobre un hombre perdido, sino acerca de la vida eterna que Cristo traía. Pero el eco de su resurrección no se desvanecería sin confrontar un misterio mayor. Mientras los religiosos comenzaban a tramar la muerte de Jesús, el propósito divino comenzaba a entrelazarse con la trama humana. Estaba por cumplirse un plan que jamás podrían haber imaginado. La cruz estaba en el horizonte, y con ella, la salvación de muchos. Así, en ese momento de gloria, las palabras de Jesús resonaban más allá de la muerte, revelando un amor que superaría toda situación: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué otra maravilla haría Dios en medio de sus sufrimientos, y qué más habría de cumplirse en su soberano y divino plan? La alegría en Betania era palpable, pero tras la conmoción de la resurrección de Lázaro, había un murmullo creciente en la multitud. Los testimonios de lo ocurrido comenzaron a difundirse, y el asombro se transformó en temor. Aquellos que habían visto el milagro se preguntaban cuáles serían las implicaciones de tal acto portentoso. Entre los agradecidos se esbozaba un dilema: ¿qué harían los líderes religiosos? Sabían que un milagro así no podría pasar desapercibido. El grupo de fariseos y sacerdotes se reunió, buscando urgentemente una manera de enfrentar la influencia de Jesús. Uno de ellos, conocido por su astucia, dijo: si dejamos que este hombre siga, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11:48.
El temor se instaló en sus corazones, y la decisión de eliminar a Jesús empezó a gestarse en la oscuridad de su consejo. Mientras tanto, en la casa de Lázaro, el aire estaba impregnado de alabanza y celebración. Marta servía con alegre rapidez, y María, con unción, ungía los pies de Jesús con perfume costoso, secándolos con sus cabellos. El acto de adoración contaba con poder y fragancia, revelando la profunda gratitud que llenaba su corazón. ¿Por qué este desperdicio?, murmuró Judas Iscariote, podría haberse vendido el perfume por 300 denarios y haberse dado a los pobres, Juan 12:5. Pero sus palabras eran huecas, pues el corazón de Judas calculaba un valor distinto. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, respondió Jesús, llenando la habitación con una respuesta que resonaría en los corazones de sus seguidores por generaciones. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, Juan 12, 7-8. Al día siguiente, una gran multitud de judíos acudió a ver tanto a Jesús como a Lázaro, quien había sido resucitado de entre los muertos. La fama de Lázaro se extendía con el mismo fervor que la fama de Jesús. Era evidente que se estaban preparando para un momento crucial. El pueblo comenzó a aclamar, Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Juan 12:13. Era el inicio de la Pascua, que estaba a punto de convertirse en el escenario de eventos de proporciones cósmicas. Mientras Jesús entraba en Jerusalén montado sobre un asno, la multitud vibraba de emoción, sin saber que el tiempo se aceleraba hacia un clímax divino. A lo lejos, los fariseos y saduceos no podían ignorar la creciente ovación. Mirad, el mundo se va tras él, comentaban con desesperación mientras su plan para acabar con Jesús empezaba a tomar forma. Entre tanto júbilo y conspiración, el corazón de Jesús sabía lo que estaba por venir. Él, que había sido enviado para salvar a su pueblo, también era el cordero que debía ser sacrificado. El peso de la redención y la gloria divina se entrelazaban en un solo propósito, llevar a cabo el plan eterno de Dios. Mientras sus seguidores permanecían en la estruendosa celebración, Jesús los miró con amor y compasión. El grano de trigo tiene que caer en tierra y morir, de lo contrario, no puede dar fruto en abundancia, Juan 12:24. Aquellas palabras eran un eco del sacrificio que se aproximaba, un preludio de la gloriosa obra que se estaba por cumplir. A medida que la sombra de la cruz se cernía sobre él, un nuevo misterio comenzaba a revelarse. Si alguno me sirve, sígame. Sabía que muchos seguirían su camino, pero también que algunos enfrentarían la tentación de desviar su propia fe. ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar por el reino de Dios? La pregunta pendía en el aire, y el corazón del Padre palpitaba en el vasto amor que pronto se manifestaría en la mayor de las obras, la redención de todo ser humano. Y así, en este crescendo de adoración, rebelión y sacrificio, la historia se preparaba para un desenlace glorioso. La última cena se avecinaba, y con ella, la entrega del nuevo pacto. ¿Cuál sería la respuesta del pueblo a la invitación del Altísimo? El misterio del amor divino y los propósitos del cielo empezaban a confluir en la obra redentora que cambiaría la historia para siempre. Las puertas de Jerusalén se cerraban tras un clamor ensordecedor, mientras las multitudes se dispersaban aún emocionadas por la entrada triunfal de Jesús. La atmósfera vibraba con un sentido de anticipación. Sin embargo, en las sombras, el consejo de los fariseos y saduceos se tornaba cada vez más oscuro. Un velo de desesperación había caído sobre ellos. El equilibrio de poder se tambaleaba. Al anochecer, un hombre encapuchado se acercó al grupo de líderes religiosos. Era Nicodemo, un fariseo intrépido que, aunque era miembro del consejo, había comenzado a cuestionar las intenciones y enseñanzas de Jesús. «Maestros», exclamó con voz abafada, «este hombre realiza señales que no pueden ser ignoradas. ¿No deberíamos considerar la posibilidad de que sea de Dios?» Juan 3:2. Su propuesta fue recibida con murmullos de incredulidad y desdén. El espíritu de incriminación ardía en el corazón de Caifás, el sumo sacerdote, quien replicó ferozmente, ¿es que no ves? Su enseñanza seduce a la gente y amenaza nuestra posición. Es mejor que un solo hombre muera por el pueblo que perder nuestra nación, Juan 11:50. Así comenzó a gestarse el horroroso plan que trazaría la ruta hacia el sacrificio. Mientras tanto, en el hogar de Lázaro, la atmósfera de gozo se transformaba, pues las palabras de Jesús resonaban en los corazones de los reunidos.
¿Qué haremos cuando se cumpla lo que las Escrituras han profetizado?, se preguntó María sintiéndose invadida por una mezcla de alegría y tristeza. Las Escrituras hablaban de un Mesías sufriente, y los ecos de ya está aquí y pronto partirá parecían nivelarse en su alma. Al regresar a casa, Marta se dispuso a preparar una cena en homenaje a su hermano resucitado, mientras un silencio reverente envolvía a los presentes. Fue en ese instante que María tomó un momento para meditar en las profundas palabras de Jesús. Él es el pan de vida, se decía a sí misma, pero también es el sacrificio perfecto. Las palabras de su maestro eran un faro, y aún había más en la revelación de su propósito. Al caer la noche, Jesús tomó a sus discípulos y se retiró al monte de los olivos. La luna brillaba, castigando luz sobre el sendero mientras se paraba a orar profundamente. La atmósfera se llenó de un sentido de lo sagrado y lo inminente. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. La lucha en su interior era palpable, la esencia de su misión ahora enfrentaba la amarga sombra del sufrimiento. Los discípulos, agotados por el cansancio y la confusión, se quedaron dormidos. En su sueño profundo, los ecos de la misión de su maestro apenas se filtraron en sus corazones. La declaración que había hecho Jesús sobre el grano de trigo comenzó a tomar un significado nuevo en la mente de Juan, quien despertaba con cada palabra en oración y búsqueda. Mientras tanto, una voz resonaba en las sombras, la voz de Satanás, susurrando dudas a su mente. ¿Acaso vale la pena el sacrificio? ¿Qué si al final todo ha sido en vano? La tentación amenazaba con socavar la certeza de su propósito. Pero, la conexión divina era fuerte, y Jesús no titubearía en su entrega. Así, mientras se cruzaban las voluntades y el desenlace se acercaba, la historia que Dios había predestinado comenzaba a cumplirse. Al día siguiente, un nuevo giro aguardaba. La cena de la traición estaba a la vuelta de la esquina, y la vida de unos pocos hombres estaba a punto de cambiar para siempre. Dios, en su soberanía, estaba trabajando en medio de las circunstancias que parecían desesperadas. Las sombras de la cruz se acercaban, y la pregunta resonaba en el aire: ¿cómo responderán los hombres al sacrificio del amor perfecto? La revelación del sacrificio se acercaba, y el plan divino estaba en movimiento. La gloria de la resurrección y la redención esperaba en el horizonte, y el destino del pueblo dependería de su respuesta a este amor inagotable. El alba comenzó a despuntar sobre Jerusalén, bañando las calles en un suave resplandor dorado. Los ecos de la entrada triunfal de Jesús aún resonaban en las mentes de las multitudes, pero el fragor de la celebración había sido sustituido por un susurro inquietante. La ciudad se preparaba para un día que cambiaría el rumbo de la historia. Mientras tanto, en el corazón del Sanedrín, las conspiraciones seguían desarrollándose. Caifás y sus seguidores se reunieron en un lugar clandestino, donde los planes nefastos se urdían en medio de un ambiente tenso y sombrío. Debemos actuar, declaró un saduceo con voz tensa, pues cada día que pasa aumenta su influencia. La gente alberga en sus corazones la esperanza de que Él es el Mesías. ¿Qué hacemos con sus milagros?, preguntó Nicodemo, todavía sorprendiendo a sus compañeros al cuestionar las decisiones del consejo. No podemos negar que han inspirado a muchos. Existe algo más aquí, un misterio que parece ir más allá de nosotros. Las miradas de desdén se posaron en él, pero sus palabras habían sembrado una ligera duda. Fue entonces cuando Judas Iscariote, ansioso por la recompensa que esperaba obtener, se acercó con una sonrisa calculada. ¿Qué harían si alguien, digamos, les ayudara a acercarse a él por un precio? Podría ser más fácil de lo que creen. Durante un momento, las sombras parecieron contener la respiración, como si la propia oscuridad se inclinara ante la traición que estaba a punto de desatarse. Mientras tanto, en el Monte de los Olivos, Jesucristo seguía sumido en la oración, las gotas de sudor caían como sangre mientras clamaba al Padre con fervor. No me envió a buscar un reino terreno, sino un reino eterno, pensó, mientras las tentaciones de renunciar y evitar el sufrimiento bailaban a su alrededor. La visión de redención se mantenía firme en su corazón, el sufrimiento sería la clave para abrir el camino hacia la vida eterna. Al amanecer, sus discípulos, todavía atrapados por el sueño, fueron despertados por el sonido de pasos apresurados.
Pedro, sacudido por el impacto de la inminente traición, se armó de valor y prometió a Jesús su lealtad, aunque en el fondo temía por la prueba que estaba por delante. «No te dejaré», exclamó con fervor, pero la mirada de Jesús le revelaba más de lo que podía comprender. «Vigila y ora, para que no caigas en tentación», le advirtió el maestro. Mateo 26:41. Más tarde ese día, el aire se cargó de una extraña tensión mientras Jesús se dirigía a la última cena con sus discípulos. Una atmósfera de amor y revelación se mezclaba con la inminente deslealtad. En un gesto que nunca olvidarían, tomó el pan y el vino, diciendo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Las palabras resonaban profundamente en sus almas, aunque no podían entender plenamente el significado todavía. Cuando la cena terminó, la sombra de la traición se acercaba. Judas, sabiendo que su plan ya estaba en marcha, abandonó la mesa con un peso en su corazón que no podía ser ignorado. Cada paso que daba era un paso más hacia el cumplimiento profético que resonaba en los corazones de los profetas antiguos. A medida que la noche se hacía más oscura, el miedo y la confusión comenzaron a arraigarse entre los discípulos. La pregunta crucial permanecía en el aire: ¿podrían ellos soportar la prueba que se avecinaba? La transgresión estaba en el horizonte, y la historia divina estaba a punto de revelarse. En un rincón del cielo, un ángel observaba con expectación, habiendo recibido el mandato de Dios, esperando el momento para ministrar al Hijo. En su protección se encontraba la tranquilidad divina, y aunque todo parecía sombrío, había un propósito que haría brillar la luz por encima de las tinieblas. Así se acercaba el cumplimiento de la profecía. Era el momento en que Dios suplantaría su plan soberano a través de lo que se percibiría como un abordaje oscuro. Pero el amor eterno estaba por revelarse, y el sacrificio de un hombre cambiaría la historia para siempre. Los próximos tentáculos de la sombra comenzaron a moverse, y la mente de los hombres debía responder a la luz brillante que se aproximaba. ¿Cuál sería su elección en el momento de la verdad? La revelación extraordinaria del amor inagotable estaba por desplegarse, y la humanidad se preparaba para conocer su verdadero destino. La noche envolvía Jerusalén con su manto oscuro, enredando las calles con sombras y susurros. Los discípulos, inquietos en la sala, debatían en voz baja. ¿Qué vendría después de la última cena? Mientras Jesús se retiró a orar nuevamente, el aire se cargó de un presagio ominoso. La angustia se apoderaba de ellos, y cada rincón del alma parecía clamar por respuestas que aún no conocían. Juan, el discípulo amado, sintió en su pecho una llama de inquietud. «Maestro», murmuró, «¿qué significa todo esto? ¿Por qué nos hablas de ser entregado?». La pregunta, aunque silenciosa, se extendió entre sus amigos como la brisa que precede a la tormenta. Recordaba las palabras de Jesús: «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna», Juan 6:54. Pero, ¿dónde quedaba la vida eterna en medio de la oscuridad que se cernía sobre ellos? Cuando Pedro y los demás comenzaron a hablar acerca de la traición de Judas, el corazón de Juan se opuso a la idea de que alguno podría abandonar al Maestro. Él no puede ser traicionado, ¿verdad? El amor de Dios no puede ser eclipsado por la traición, pensó mientras miraba a su alrededor, pero la preocupación tejía una red de tensión. Mientras el Maestro continuaba en su ferviente oración, una sombra furtiva se deslizó por las calles, llevando consigo a Judas, quien se dirigía a cumplir su oscuro destino. Sus pasos resonaban en el silencio de la noche, un eco de su traición, mientras se acercaba a los sacerdotes, los mismos que ansiaban su completa desaparición. La oferta de Judas brillaba ante ellos como el oro, pero en su corazón, la traición marcaba su alma con sombras de desesperación. ¿A qué precio se ha vendido el amor divino?, reflexionó Juan, mirando la mesa vacía donde frecuentemente solían reír y compartir su compañerismo. De repente, una visión pudo apoderarse de él: el rostro de su maestro, iluminado por la revelación y la tristeza. ¿Estaría Jesús consciente del sacrificio que estaba dispuesto a hacer por la humanidad, incluidos los corazones quebrantados como el de Judas? La hora estaba llegando y Jesús volvió a los suyos, con el semblante resuelto. «¿Estáis conmigo en este momento de tristeza?», preguntó. Su voz era suave, pero con un profundo peso. «Uno de vosotros me entregará». El aire helado se congeló en la sala, cada discípulo comenzó a mirar al otro con ojos de confusión y miedo. «¿Seré yo?»,
Señor? Preguntó uno tras otro, pero Juan, sintiendo el peso del amor en sus palabras, se acercó y se recostó sobre su pecho, buscando consuelo en la claridad del corazón de su maestro. ¿Qué sacrificio lo llevaría al corazón de la traición? En su interior, un susurro de esperanza emergió al escuchar esa voz. El Hijo del Hombre va como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría no haber nacido. Mateo 26:24. Afuera, la noche era intensa y llena de connotaciones. Las estrellas eran testigos de un momento crucial que cambiaría la eternidad, mientras que en los cielos los ángeles esperaban, sin poder intervenir aún, pues la voluntad del Padre estaba a punto de ser consumada. La oración de Jesús surgió como un clamor sagrado, pidiendo fortaleza, y el temor abrumador se enfrentó a la certeza de la providencia divina. Los corazones de los hombres, en su obstinación, se encaminarían a un desenlace doloroso. Pero si fuere posible, clamó el Maestro en la soledad, que pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Las palabras reverberaron en el entorno, llenas de gravedad y amor a la vez, marcando el sendero a la redención. Así, en la penumbra de la noche, el manto del sacrificio estaba tejido con hilos de amor y dolor. Los ecos de la decisión de Judas y el final del camino de Jesús se cruzaban en el cielo, y la humanidad aguardaba en la balanza sagrada. ¿Podría el sacrificio ser la máxima expresión del amor divino que estaba por revelarse? La historia de la redención estaba a punto de desplegarse, y la puerta a un misterio mayor era ahora visible para el que tiene ojos para verlo. La guerra espiritual se intensificaba en los corazones de los discípulos mientras una atmósfera de traición y dolor se cernía sobre ellos. Mientras Jesús se retiraba a orar en el huerto de Getsemaní, Juan se sintió abrumado por una mezcla de temor y amor. La escena parecía surrealista, como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de lo que estaba por ocurrir. ¿Cómo puede ser, Señor?, pensó Juan, cuestionándose el pesar de la traición de Judas. ¿Acaso no nos está llamando a vivir en amor y unidad? ¿Por qué uno de nosotros escogería el camino del desamor? A medida que la angustia aumentaba, la mente de Juan se llenaba de recuerdos, de las palabras profundas y enseñanzas de su maestro. Las parábolas, los milagros, las promesas de un reino eterno llenaban su memoria, todo parecía girar en torno a un propósito divino que estaba a punto de revelarse en toda su magnitud. En la penumbra, Judas se desplazaba con ligereza y decisión, el dinero en su bolsa pesando más que la traición en su corazón. ¿Qué es lo que he hecho?, se repetía en un murmullo, sus pasos resbalando en una colisión de deseo y miedo. La oscuridad le envolvía como un manto, pero el brillo de las monedas se encendía, llamándole hacia un destino irreparable. La ambición es un camino engañoso y Judas había elegido seguirlo, llevándose consigo un propósito distorsionado. Mientras tanto, Jesús, en su agonía de oración, sentía cada latido de la culpa y el sufrimiento que los hombres acarrearían. La angustia lo inundaba, y con cada súplica, clamaba al Padre. Si es posible, que pase de mí esta copa, repetía con voz entrecortada, sintiendo el peso no solo de la inminente cruz, sino de la carga del pecado de la humanidad. La lucha era manifiesta, y sauna de dolor se fue intensificando, hasta que finalmente, con un susurro quebrantado, se rindió a la voluntad del Creador, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese preciso momento, Juan, aún cercano y atento, vislumbró algo sublime. Un ángel, enviado desde el cielo, fortalecía al Maestro en su agonía, Lucas 22:43, y el amor divino se manifestaba incluso en la tristeza. Era un recordatorio de que, a pesar de la traición y el sufrimiento, el plan de Dios jamás flaquearía. En su corazón, las palabras del Maestro resonaban: el amor no tiene mayor cosa que esta, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. La profunda conexión entre amor, sacrificio y redención tomaba vida ante sus ojos, el tiempo se deslizaba y los discípulos se encontraban en un estado de impotencia. Cayendo en sueño, la tristeza superaba su alerta, pero la vulnerabilidad era peligrosa. Despertad y orad para que no entréis en tentación, les dijo Jesús, su voz cargada de compasión y urgencia. Mateo 26:41.
El momento decisivo estaba a punto de desatarse, y la fragilidad humana se exponía al juego cósmico de luz y oscuridad, mientras la traición de Judas se consumaba con el beso que sellaría la entrega. Las palabras de Jesús reverberaban en la mente de Juan. En ese instante, comprendió que el amor divino no era solo para los que permanecían fieles, sino también para aquellos que se extraviaban en la oscuridad. El carácter de Dios, su soberanía, y su anhelo por redimir a cada corazón estaban entrelazados en esta trama de dolor y gloria. Y así, en la esquina de la noche, antes de que el sacrificio se hiciera realidad, el eco de un plan eterno se tejía entrelazado con el destino de todos los hombres. Juan sintió un escalofrío recorrer su ser, pues sin saberlo, la historia de la redención estaba a punto de revelarse en un esplendor que jamás habían imaginado. La espera y la incertidumbre se arremolinaban en su interior, mientras el misterio del amor de Dios se desplegaba en sombras, y la respuesta divina se acercaba rápidamente, prometiendo una revelación que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. La noche se despliega como un telón sobre la escena oscura del huerto de Getsemaní, donde los ecos de la traición aún retumbaban en el corazón de los discípulos. Al percibir el silencio tenso y ominoso, Juan se hallaba luchando entre el miedo y la adoración. La angustia se palpaba en el aire, y aunque su ser anhelaba comprender el propósito de todo, en su interior crecía la certeza de que algo grandioso estaba por revelarse. Las sombras comenzaron a moverse con un propósito. De pronto, un grupo de soldados armados junto a un jefe religioso apareció en la oscuridad, guiados por Judas, quien había traicionado con un beso a su maestro. La traición se había consumado y, con ella, una profecía desgarradora estaba a punto de cumplirse, y ellos me entregarán a los gentiles, y le escupirán y le azotarán. Mateo 20:19. Maestro, ¿por qué permites esto?, se preguntó Juan, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El rayo de luz que una vez brilló en su corazón parecía ahora opacarse por la tristeza de la traición. Sin embargo, Jesús, con una paz inquebrantable, se acercó a los soldados con una serenidad que desarmaba la violencia. ¿A quién buscáis?, preguntó. A Jesús de Nazaret, respondieron, y al oír su nombre, cayeron de espaldas, como si el mismo poder divino les había hecho perder el equilibrio. Juan sintió un escalofrío recorrer su ser, pues en ese instante, quedó claro que no eran solo hombres buscando apresar a un profeta, sino que estaban en la presencia del Hijo de Dios, cuya gracia nunca había sido más evidente. A medida que Jesús se entregaba, la voz de Juan resonaba en su mente, la gloria de Dios se manifiesta en el sacrificio. Con cada paso que daba hacia la cruz, un nuevo propósito comenzaba a brotar del dolor, la redención de la humanidad. Jesús, incluso en su entrega, abrazaba lo que nadie podía ver, un amor que trasciende la traición, un sacrificio que engendraría la salvación. Los discípulos, retóricos de temor, comenzaron a dispersarse, y Juan sintió en su pecho un ardor, un fuego de valentía y trémulo asombro. Mientras Pedro, incapaz de soportar el terror, se armó con una espada para defender a su maestro, Juan recordó las palabras de Jesús: el que a hierro mata, a hierro morirá. Mateo 26:52. La batalla no era de carne y sangre, sino de principados y potestades. Como un lúgubre presagio del sacrificio venidero, los gritos de la multitud se mezclaron con el eco de su dolor. ¿No estás avergonzado? Tú que enseñaste sobre el amor, ¿puedes permitir que esto suceda?, se cuestionaba Juan, sintiendo como el murmullo del mundo alrededor se convertía en un clamor de confusión y rabia. Pero, en medio de esa oscura tempestad espiritual, un rayo de luz se asomó en el horizonte de su entendimiento. Este es el plan de Dios, resonaba en su espíritu. Mientras su maestro era llevado, se dio cuenta de que sólo a través de este sufrimiento, la verdadera gloria de Dios sería evidente. El sacrificio del justo por los injustos, pensó, es el núcleo de la redención, y así, en la lejanía del huerto, Juan entendió que el sacrificio de su maestro estaba entrelazado con cada alma que había de ser salvada. Desde los mártires de la fe hasta los pecadores en búsqueda de esperanza, todo se unía en ese instante sagrado. La pregunta, sin embargo, seguía latente: ¿cómo podría ser todo esto parte de la promesa del reino? Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su corazón, una voz distante, casi inaudible, susurró bajo la bruma de la noche. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad,
para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La revelación chispeante de la soberanía divina se manifestaba, y Juan sintió que lo que había comenzado como un oscuro misterio se transformaba poco a poco en una certeza vibrante de amor. Así, la noche avanzaba, y con cada paso de Jesús hacia la cruz, la promesa de la redención se acercaba, resonando con cada latido del corazón del joven discípulo. La historia de la salvación, tejida en sufrimiento, estaba a punto de desbordarse en un torrente de gracia. Mientras las sombras caían más pesadas sobre Getsemaní, Juan se aferraba a sus pensamientos, inmerso en la confusión y la angustia. La figura de su maestro, rodeada de traidores, se convertía en un símbolo de un destino ineludible. A medida que los soldados llevaban a Jesús, la incertidumbre lo envolvía como una oscura tormenta, su corazón sobresaltado parecía latir al compás del dolor que presagiaba la noche. Los ecos de risas burlonas y maldiciones resonaban en el aire. «Crucifícale», clamaba la multitud, y entre esos gritos, Juan sentía que su fe titubeaba. ¿Dónde está el poder del que nos habló?, se preguntaba, mientras se mantenía a una distancia segura, mirando con el alma desgarrada el arresto de su Señor. La luz que antes brillaba en su interior ahora parecía parpadeante, amenazada por la oscuridad. Tan solo unos pasos atrás, Pedro, con coraje desbordante pero confundido, intentaba seguir a su maestro. La espada en su mano temblaba, un símbolo de su deseo de proteger a Jesús, pero también de su incapacidad para comprender el nuevo camino que Dios había trazado. El Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas, resonaban las palabras de Jesús en la memoria de Juan, recordándole que la profecía siempre había trazado el destino. La angustia de la noche se tornó un eco de la espera. Juan buscaba a sus compañeros, deseando consuelo, pero cada uno se encontraba atrapado en sus propias luchas internas. En medio de este tumulto, un destello de fe comenzó a asomar en su corazón. En su mente, las palabras de antiguos profetas susurraban como un suave murmullo: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Sin embargo, la lucha interior de Juan se intensificaba. ¿Qué significa esto? Si el reino está cerca, pensaba, su comprensión aún distorsionada por el miedo. Así, mientras los soldados llevaban a su maestro por caminos inciertos, un nuevo entendimiento empezaba a gestarse en lo más profundo de su ser. En medio de la adversidad, revelaciones se abrieron ante él, como un rayo de luz atravesando las nubes. De repente, vio a Jesús en la lejanía, en el patio del sumo sacerdote. Su maestro, firme y silencioso, encaraba de frente a los que deseaban condenarlo. La admiración y el temor chocaban en el corazón de Juan, pues conocía el sacrificio que se avecinaba. Con cada palabra que escuchaba salir de la boca de su Señor, una comprensión más profunda crecía con el eco del sacrificio que había sido profetizado. No abrirá su boca, como cordero llevado al matadero. Isaías 53:7. En ese instante, aunque las lágrimas y el dolor amenazaban con desbordarse, Juan supo que había algo más allá de la sangre y la crueldad. Este sacrificio no es vano, resonaban sus pensamientos, firmes como la roca. La cruz, una representación del dolor, sería el trono de la gloria, el medio por el cual el reino de Dios se consumaría en la tierra. Mientras contemplaba la escena, su corazón ardía con un propósito redentor, y vislumbró a la multitud como un reflejo de su Dios. El sacrificio de Cristo abriría las puertas del cielo, y el clamor de las almas necesitadas resonaría por los siglos. Juan entendió que su preocupación por lo que sucedía ahora cambiaría, pues había más en juego, la eternidad de cada hombre. El misterio se revela, murmuró para sí, mientras la voz de Dios resonaba en su mente: aquí estoy, haciendo cosas nuevas, ¿no las ves? Isaías 43:19. En ese momento, la certeza de que todo esto era parte del soberano plan de Dios lo llenó de esperanza. La pregunta que lo había atormentado se transformó en una promesa divina: ¿hasta dónde llevaría este sacrificio? Así terminaba la noche, pero Juan, en su corazón, sabía que el día del cumplimiento estaba cerca. La espera se tornaba en expectación, pues la redención no solo era un destino, era el latido mismo del amor eterno de Dios, un amor que transformaría la historia humana. Y mientras contemplaba la oscuridad, una nueva realidad brillaba en sus ojos:
¿Qué le revelaría el amanecer del tercer día? En el alba del tercer día, el sol comenzó a despuntar sobre Jerusalén, bañando la ciudad en una luz brillante y cálida. Las sombras de la crucifixión habían dejado un rastro de dolor, un vacío en el corazón de los que seguían a Jesús. Los discípulos se encontraban dispersos, sumidos en sus propias penas y confusiones, mientras los ecos del sacrificio resonaban en su interior. Juan, perdido en su tristeza, se aferraba a una esperanza tenue, recordando las promesas de su Maestro. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1, resonaban en su memoria las palabras de consuelo que Jesús había compartido. Al mismo tiempo, una inquietud se gestaba en su interior: ¿sería posible que todo hubiera terminado? El sacrificio sería en vano. Mientras tanto, las mujeres, guiadas por el amor y la devoción, se encaminaban al sepulcro. Entre ellas, María Magdalena, quien había conocido la transformación de su vida gracias a la compasión de Jesús. Su corazón latía con fuerza al pensar en la piedra que sellaba la tumba. A medida que se acercaban, el temor y la esperanza danzaban en su pecho, esperando respuestas para sus profundos anhelos. Cuando llegaron al sepulcro, notaron que la piedra había sido removida. Una mezcla de miedo y asombro llenó sus corazones. ¿Quién ha quitado la piedra?, se preguntaron atónitas. Al asomarse, vieron un ángel resplandeciente que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5-6. Las palabras del ángel resonaban como un trueno en sus corazones, y la confusión dio paso a la alegría desbordante. «Es verdad», exclamó María Magdalena, mientras lágrimas de gozo brotaban de sus ojos. Su Salvador estaba vivo. La noticia se propagó rápidamente entre los discípulos, y las sombras de la muerte fueron disueltas por la luz de la resurrección. Juan pudo sentir el latido de la esperanza reviviendo en su interior mientras corría hacia el sepulcro junto a Pedro. Al llegar, vio las vendas y el sudario abandonados. El cuerpo ya no está aquí, pensó, y todo lo que él prometió está realizándose. En ese momento, Jesús se apareció a María Magdalena, dándole una orden clara: ve y diles a mis hermanos que subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Juan 20:17. El mensaje de la resurrección se convirtió en un desafío a la incredulidad y un llamado a la fe. Más tarde, Jesús se presentó a sus discípulos reunidos. «Paz a vosotros», dijo, y con esas palabras, la atmósfera de temor se convirtió en una celebración de fe. Los corazones que habían estado rotos se llenaron de gozo y asombro. Juan sintió que la realidad de la resurrección reavivaba su entendimiento del sacrificio, y comprendió que la historia de redención no había concluido, sino que había comenzado. La dulce promesa de la vida eterna se desprendía de cada palabra de Jesús, y su amor incondicional se manifestaba ante sus ojos. Cada experiencia vivida junto al Maestro cobraba sentido, y la profundidad del sacrificio se contemplaba al lado de esta gloriosa victoria. «Como el Padre me envió, también yo os envío», proclamó Jesús, sellando un nuevo pacto con sus seguidores. Juan 20:21. Era el momento de llevar las buenas nuevas del Evangelio al mundo, de ser testigos del poder de la resurrección. Juan, sintiendo el impulso del Espíritu Santo, se llenó de una ferviente determinación. Este acto de amor transformador cambiaría el rumbo de la historia, pues el sacrificio de la cruz no solo traía perdón, sino la victoria sobre la muerte misma. En Jesús, la vida había vencido, y la esperanza renovada flameaba como una antorcha en la noche oscura. Los corazones de los discípulos se unieron como uno solo, convirtiéndose en portadores de la luz que había salido de las tinieblas. Las palabras de Jesús resonaban en su interior, y supieron que su misión era clara: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Con nuevos propósitos y un mensaje poderoso, salieron a compartir la buena noticia de Jesucristo resucitado. Así concluía la historia de la cruz, pero comenzaba un nuevo capítulo de esperanza y luz, donde el sacrificio del amor perfecto revelaría su gloria a las generaciones venideras. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas escuchen esta historia de redención.
Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer la maravilla de la resurrección. No esperes ni un segundo más para compartir esta buena nueva.